Me inicio en la carrera política a los 14 años, en una época muy dura en mi país, una época de la dictadura, en el que fui detenida, llevada a muchos campos de concentración, durante más de 4 años en diferentes campos de concentración durante las dictaduras que en ese momento estaban en parte de Latinoamérica. 4 años y medio después de la caída, digamos, de uno de los dictadores más grandes de mi país, y antes de ello poniendo tal vez un poquito de énfasis en la participación de las mujeres, logramos una democracia en mi país, pero gracias a las mujeres, gracias a 5 mujeres mineras, campesinas, que se declararon en una huelga de hambre para la reconquista de la democracia en mi país. Durante los gobiernos de la derecha en mi país, en Bolivia principalmente, muy poca participación se la dio a la mujer. Y podemos un poco recordar, por ejemplo, la época del 52. Obviamente, antes que yo conozca, pero la historia nos muestra, por ejemplo, que en esa época, antes de 1952, las mujeres no tenían derecho a voto, no tenían derecho a voz y no tenían derecho al estudio, al igual que los campesinos indígenas originarios. Después de la promulgación de la ley de reforma agraria con un nuevo gobierno, ahí sí se aprueba una ley en el que las mujeres sí tienen derecho a voto. Las mujeres sí tienen derecho a la educación, al igual también que los campesinos indígenas originarios campesinos. A través del tiempo podemos ver, por ejemplo, que tampoco se fue consolidando esto pese a que había una ley. La participación de la mujer fue muy escasa, principalmente en los espacios de decisión y de poder. Hoy por hoy es una nueva constitución política del Estado en el que se denomina Estado pluricultural, plurilingüe y con una democracia totalmente participativa. Ahora la participación de las mujeres es de igual a igual, pudiendo ser más, no limita la participación. Anteriormente a esto, las mujeres estaban peleando en Bolivia por una participación del 30%. Un ejemplo claro, como diputadas y senadoras en mi país somos el 50%, en algunos casos un poco más. En el Poder Ejecutivo, en los diferentes ministerios son el 50% de mujeres y el 50% de varones. Hace poco tiempo, por ejemplo, por primera vez en la historia de mi país, ocupa un cargo en el Ministerio de Defensa una mujer. La Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia la conforman todas las asambleístas plurinacionales. Es decir, desde hace mucho tiempo esto viene ya funcionando por decisión de las mismas diputadas y senadoras. Pero aquí tenemos un problema grave y estamos trabajando en esto. Esta instancia no está reconocida en la estructura ni de diputados ni de senadores, lo que no nos da mucha legalidad en el funcionamiento de esta instancia. Hoy por hoy estamos trabajando no solamente en la propuesta de algunas leyes que ya las estamos trabajando con enfoque de género, el tema de género, sino también en la legalización de la participación de este espacio a niveles nacionales y a niveles internacionales, lo que significa que tendría que estar legalmente reconocida dentro de la estructura de senadores y dentro de la estructura de diputados. El que no estemos en este momento consideradas de esa manera nos limita en muchas actividades, principalmente en la asignación de recursos económicos para que podamos llevar adelante muchas actividades y muchas propuestas que muy bien podríamos ir generando espacios de consulta, de análisis, de reflexión, no solamente a niveles departamentales, sino también a niveles nacionales e internacionales.